de Jesucristo. Doctrina y convenios de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Contiene revelaciones dadas a José Smith, el profeta, con aditamentos de sus sucesores en la presidencia de la Iglesia. Doctrina y convenios. Sección 30. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a David Whitmer, a Peter Whitmer, hijo, y a John Whitmer en Fate, Nueva York, en septiembre de 1830. Tras la conferencia de 3 días que se realizó en Fate, pero antes de la partida de los céleres de la Iglesia, el contenido de esta sección se publicó originalmente como 3 revelaciones. El profeta lo combinó en una sola sección para la edición de 1835 de Doctrina y Convenios. He aquí, David, te digo que has tenido al hombre y no has confiado en que yo te fortalecería, como debiste haberlo hecho, sino que tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra más que en las que son de mí, tu Creador, y en el ministerio al cual has sido llamado. No has prestado atención a mi espíritu, ni a los que han sido nombrados sobre ti, sino que te han persuadido aquellos a quienes no he mandado. Por tanto, quedas a solas para consultarme por ti mismo y reflexionar sobre las cosas que has recibido. Y tu lugar será la casa de tu Padre hasta que te dé otros mandamientos. Y te dedicarás al ministerio en la Iglesia y ante el mundo y en las regiones circunvecinas. Amén. He aquí, Peter, te digo que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi evangelio. Por tanto, no temas, sino da oído a las palabras y al consejo que te dé tu hermano, y padece con él en todas sus aflicciones, elevando tu corazón hacia mí continuamente en oración y fe, para la liberación de él y la tuya, porque le he dado poder para edificar mi iglesia entre los lamanitas, y a nadie he nombrado
consejero sobre él en la iglesia, concerniente a los asuntos de ella, sino a su hermano José Smith, hijo. Por tanto, presta atención a estas cosas y sé diligente en guardar mis mandamientos, y serás bendecido para vida eterna. Amén. He aquí, mi siervo John, te digo que desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio como con la voz de trompeta, y tu obra será donde vive tu hermano Philip Burrows, y en la región circunvecina, sí, donde quiera que te oigan, hasta que te mande ir a otra parte. Y toda tu obra será en Sion, con toda tu alma, desde ahora en adelante. Sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que pueda hacer el hombre, porque yo estoy contigo. Amén. Sección 31. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Thomas B. Marsh, en septiembre de 1830. La ocasión fue inmediatamente después de una conferencia de la iglesia. Thomas B. Marsh se había bautizado en una fecha anterior de ese mismo mes y había sido ordenado elder en la iglesia antes de recibirse esta revelación. Thomas, hijo mío, bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. He aquí, te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Sin embargo, te bendeciré a ti y a tu familia, sí, a tus pequeñitos, y viene el día en que creerán y conocerán la verdad, y serán uno contigo en mi iglesia. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado, y será desatada tu lengua, y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Declararás las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. Comenzarás desde ahora a predicar, sí, a cosechar en el campo que ya está blanco para ser quemado. Por tanto, mete tu voz con toda tu alma, y tus pecados te son perdonados, y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario. Por consiguiente, tu familia vivirá. He aquí, de cierto te digo, apártate de ellos por un corto tiempo solamente, y declara mi palabra, y yo prepararé un lugar para ellos. Sí, abriré el corazón de los del pueblo, y te recibirán, y estableceré la iglesia por tu mano, y los fortalecerás, y prepararás para la hora en que serán congregados.
Ten paciencia en las tribulaciones. No ultrajes a los que ultrajan. Gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. He aquí, te digo que serás cual médico para la iglesia, pero no para los del mundo, porque no te recibirán. Sigue tu camino, doquier que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir. Ora siempre, para que no entres en tentación y pierdas tu galardón. Sé fiel hasta el fin, y he aquí, estoy contigo. Estas palabras no son de hombre ni de hombres, sino mías, sí, de Jesucristo, tu Redentor, por la voluntad del Padre. Amén. Sección 32. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Parley T. Pratt y a Siva Peterson, en Manchester, Nueva York, a principios de octubre de 1830. Los élderes sintieron un profundo interés en los lamanitas, de cuyas bendiciones predichas la Iglesia se había enterado por medio del libro de Mormón. Como consecuencia, se suplicó que el Señor indicara su voluntad en cuanto a si en esa época debían enviarse élderes a las tribus indias del oeste. Siguió entonces la revelación. Y ahora, concerniente a mi siervo Parley T. Pratt, o sea, Starlo, he aquí, le digo yo, que es mi voluntad que declare mi evangelio y aprenda de mí, y sea manso y humilde de corazón. Y le he señalado que vaya con mis siervos Oliver Cowdery y Peter Whitman, hijo, al desierto entre los lamanitas. Y también irá con ellos Siva Peterson, y yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos. Y soy su intercesor ante el Padre. Nada prevalecerá en contra de ellos. Y observarán lo que está escrito y no dirán que han recibido ninguna otra revelación. Y orarán siempre para que yo lo aclare a su entendimiento. Y darán oído a estas palabras sin liviandad, y yo los bendeciré. Nosotros sabemos que todas las palabras contenidas en las secciones de doctrina y convenios son verdaderas. Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial envió a su unigénito a salvarnos, a redimirnos a través de su bendita y sagrada carne y sangre. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Lo
declaramos en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. El libro de Jesucristo. Doctrina y convenios de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Contiene revelaciones dadas a José Smith, el profeta, con aditamentos de sus sucesores en la presidencia de la Iglesia. Doctrina y Convenios, sección 43. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, en febrero de 1831. En esa época, algunos que falsamente declaraban ser reveladores turbaron a algunos miembros de la Iglesia. El profeta preguntó al Señor y recibió esta comunicación dirigida a los élderes de la Iglesia. La primera parte se relaciona con asuntos del gobierno de la Iglesia. La segunda parte contiene una amonestación que los élderes deben comunicar a las naciones de la tierra. Escuchad, oh élderes de mi Iglesia, y dad oído a las palabras que os hablaré, porque he aquí, de cierto os digo, que habéis recibido un mandamiento que será por ley a mi Iglesia, por conducto de aquel a quien os he nombrado para recibir mandamientos y revelaciones de mi mano. Y esto sabréis con certeza, que no se os ha nombrado a ningún otro para que reciba mandamientos y revelaciones, hasta que Él sea llevado, si persevera en mí. Pero de cierto os digo, que ningún otro será nombrado a este don, sino por medio de Él, porque si le fuere quitado, no tendrá poder sino para nombrar a otro en su lugar. Y esto os será por ley. No recibiréis como revelaciones ni como mandamientos las enseñanzas de ninguno que se presente ante vosotros. Y esto os lo doy para que no seáis engañados, y para que sepáis que no son de mí. Porque en verdad os digo, que el que es ordenado por mí entrará por la puerta, y será ordenado, como os he dicho antes, para enseñar las revelaciones que habéis recibido y que recibiréis por medio de aquel a quien yo he nombrado. Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi Iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado.
y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí, a fin de que, si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Si no lo hacéis, os será quitado aún lo que habéis recibido. Depuraos de la iniquidad que hay entre vosotros, santificaos delante de mí. Y si deseáis las glorias del reino, nombrad a mi siervo José Smith, hijo, y sostenedlo ante mí con la oración de fe. Y además, os digo que si deseáis los misterios del reino, proporcionadle alimento, ropa y cualquiera otra cosa que necesite para cumplir la obra que le he mandado. Y si no lo hacéis, él permanecerá para el beneficio de los que lo han recibido, a fin de que yo aparte para mí un pueblo puro. De nuevo digo, escuchad, élderes de mi iglesia, a quienes he nombrado. No sois enviados para que se os enseñe, sino para enseñar a los hijos de los hombres las cosas que yo he puesto en vuestras manos por el poder de mi espíritu. Y a vosotros se os enseñará de lo alto. Santificaos y seréis investidos con poder, para que impartáis como yo he hablado. Escuchad, pues he aquí, el gran día del Señor está cerca, porque viene el día en que el Señor hará resonar su voz desde el cielo. Los cielos se estremecerán y la tierra temblará, y la trompeta de Dios sonará larga y fuertemente, y dirá a las naciones dormidas: levantaos, santos, y vivid. Quedaos, pecadores, y dormid hasta que se llame otra vez. Por lo tanto, ceñid vuestros lomos, no sea que se os halle entre los inicuos. Levantad vuestras voces sin cesar. Llamad a las naciones a que se arrepientan, tanto ancianos como jóvenes, ora esclavos o libres, diciendo: preparaos para el gran día del Señor. Porque si yo, que soy hombre, alzo mi voz y os llamo al arrepentimiento, y me aborrecéis, ¿qué diréis cuando venga el día en que los truenos hagan oír sus voces desde los extremos de la tierra, hablando a los oídos de todos los vivientes, diciendo: arrepentíos y preparaos para el gran día del Señor? Sí, y cuando los relámpagos resplandezcan desde el este hasta el oeste, y llegue el clamor de sus voces a todos los vivientes, haciendo zumbar los oídos de todos los que oigan, diciendo: arrepentíos, porque el gran día del Señor ha llegado. Y además, el Señor emitirá su voz desde los cielos, diciendo: escuchad, oh naciones de la tierra, y oíd las palabras del Dios que os hizo. Oh vosotras, naciones de la tierra, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisisteis. Cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos, y por la ministración de ángeles, y por mi propia voz, y por la de los truenos, y la de los relámpagos, y la de las tempestades, y por la voz de terremotos y de fuertes granizadas, y la de hambres,
y pestilencias de todas clases, y por el gran sonido de una trompeta, y por la voz del juicio y de la misericordia todo el día, y por la voz de gloria y de honra y la de las riquezas de la vida eterna, y os hubiera salvado con una salvación sempiterna, mas no quisisteis. He aquí, ha llegado el día en que la copa de la ira de mi indignación está llena. He aquí, en verdad os digo, que estas son las palabras del Señor vuestro Dios. Por tanto, trabajad en mi viña por última vez, por vez postrera llamad a los habitantes de la tierra, porque en mi propio y debido tiempo vendré sobre la tierra en juicio, y mi pueblo será redimido y reinará conmigo sobre la tierra. Porque vendrá el gran milenio, del cual he hablado por boca de mis siervos, porque el rey de las mentiras será atado, y cuando de nuevo quede libre, reinará solamente una corta temporada, y entonces vendrá el fin de la tierra, y el que viviere en rectitud será cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Y la tierra pasará como si fuera por fuego, y los inicuos irán al fuego inextinguible, y ningún hombre en la tierra sabe el fin de ellos, ni lo sabrá jamás, sino hasta que comparezcan delante de mí en juicio. Escuchad estas palabras. He aquí, soy Jesucristo, el Salvador del mundo. Atesorad estas cosas en vuestro corazón, y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Sed sobrios, guardad todos mis mandamientos. Así sea. Amén. Sección 44. Revelación dada a José Smith, el profeta, y a Sidney Rigdon en Kirtland, Ohio, en la última parte del mes de febrero de 1831, de conformidad con los requisitos aquí expuestos. La Iglesia dispuso efectuar una conferencia a principios del siguiente mes de junio. He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mis siervos: me es prudente que los élderes de mi iglesia sean convocados del oriente, del poniente, del norte y del sur, por carta o de alguna otra manera. Y sucederá que, si son fieles y ejercen la fe en mí, derramaré sobre ellos mi espíritu en el día en que se congreguen. Y acontecerá que irán a las regiones inmediatas y predicarán el arrepentimiento a la gente, y serán convertidos muchos, de modo que tendréis poder para organizaros conforme a las leyes del hombre, a fin de que vuestros enemigos no tengan poder sobre vosotros, y seáis preservados en todas las cosas, para que os sea posible guardar mis leyes, y sea deshecha toda traba con que el enemigo procura destruir a mi pueblo. He aquí, os digo que es preciso que visitéis a los pobres y a los necesitados, y les suministréis auxilio para que sean amparados, hasta que se hagan todas las cosas conforme a mi ley,
que habéis recibido. Compartimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén.